Buenas tardes, aleluya, gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios, alabado es el nombre de Dios. Gloria a Dios al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Alabado es el nombre de Dios, aleluya. Dios le bendiga a mi hija Isabel Anay Lugo. Dios te bendiga. Alabado es el nombre de Dios. Dios bendiga a cada hermano, hermana en la fe. Amigo, amiga que se estará conectando en esta hora. Dios bendiga sus vidas. Amén. Dios les bendiga hermosa y poderosamente, como solamente nuestro Señor Jesucristo lo sabe hacer. Amén. Y vamos a dar inicios, amados, porque la puntualidad es muy importante. Amén. Tenemos que tener puntualidad para las cosas de Dios, ¿verdad? Muchas veces somos puntuales para ciertos acontecimientos familiares, laborales. Con mayor razón tenemos que ser puntuales para el trabajo en la obra de nuestro Dios. Amén. Vamos a dar inicio en esta tarde. Vamos a dar primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida y la salud que Él nos permite hasta este momento. Dios bendiga la vida de mi hermanita Cuca Santiago. Vamos a iniciar con una oración. Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias le damos, amado. Nuevamente, Padre, por este día tan hermoso que usted nos permite, amado Santo, el cual, Señor, hemos puesto en sus manos, Padre. Aleluya. Sea usted en este día, Padre, con nuestros hijos, nuestra familia y con nuestra vida, amado. Gracias le damos, Señor. Vamos a hablar de su palabra, Señor. Sea usted en mis labios, Padre. No permita, Señor, que mis labios digan algo, Señor, que no es permitido, Padre, que usted no nos permite, Señor, hablar o decir, aleluya, algo que no venga en su palabra, Señor. Sea usted en mis labios, Señor, sea usted Espíritu Santo en todo mi ser, en toda mi alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea usted, Padre, obrando en nuestros corazones, Señor, tomando el control, Señor, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Padre, y nos dé entendimiento, Señor Jesús, respecto a su palabra y a su mensaje, Padre, lo que usted, Señor, nos dice a través de su palabra, Padre, y lo que nos enseña, Señor, a través de ella, a través de su Espíritu Santo, amado mío. Gracias, amado, bendiga la vida, Padre, de cada hermano, hermana en la fe que se van a estar uniendo, Señor, a este like. Asimismo, amado Santo, bendiga la vida de los que posteriormente se van a unir, Señor, después del en vivo, Señor. Bendiga grandemente sus vidas, Padre, y ábrenos, Señor, háblenos, Padre, conforme usted quiere hablarnos, Padre, porque, Padre Santo, aleluya, usted viene pronto, Señor, y usted quiere una iglesia, Padre, preparada, Señor, aleluya, para ese encuentro glorioso, Padre, que estemos, Señor, despiertos, Padre Santo, que estemos, Señor, en obediencia, Señor, en sujeción, Señor, a usted, Padre mío. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Dios bendiga la vida de mis hermanas en la fe que se están conectando. Dios les bendiga, y no alcanzo a ver, ¿verdad?, qué más hermanitas se están conectando. Dios bendiga la vida de mi hermanita Sandra Pizarro. Dios les bendiga, amados míos. Sabemos, ¿verdad?, que a veces por situaciones en contra de nuestra voluntad, ¿verdad?, por situaciones difíciles o procesos o tribulaciones que pudiese estar pasando el pueblo de Dios, amén, la obra de Dios no va a parar.
aleluya, esta obra no va a parar. Y en el nombre de Jesús estarás compartiendo la palabra de Dios y se seguirá, aleluya, hablando sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Venga viento, venga marea, se levante contra nosotros lo que se levante. Estamos en las manos de Dios y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Aleluya, en nuestro Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, sobre la serie de este mes de septiembre, la cual está compartiendo, ¿verdad?, mi hermanita Cintia, mi hermanita Mauda, mi hermanita Erika, su servidora. Amén. A su servidora nos tocó hablar sobre mujeres de la Biblia y los errores significativos que trajeron consecuencias. Hablamos, ¿verdad?, ya hablamos sobre Eva. El error que le trajo consecuencias fue la desobediencia. Hablamos sobre la vida de Dina, la hija de Jacob, ¿verdad? Que poco se habla en la palabra de Dios de ella. También, ¿verdad?, las consecuencias del error que ella cometió, ¿verdad?, al querer conocer algo o convivir con alguien que pues no debió haberlo hecho, ¿verdad? Sabemos que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar como el aceite y el agua, ¿verdad? O somos luz o somos tinieblas, amén, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y ahora vamos a hablar sobre la desobediencia, ¿verdad? Sobre la desobediencia de Safira. Esta mujer, ¿verdad? El error significativo de Safira y sus consecuencias. Y el tema de esta tarde, amén, es el mentir al Espíritu Santo y la consecuencia de Safira, ¿verdad? Por haber mentido al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros creemos, ¿verdad?, que podemos mentir al hombre, que podemos engañar al hombre, que podemos querer aparentar algo que no somos, que queremos mostrar algo que no somos, algo que no sentimos. Aleluya, quizás algunos se pudieran engañar, pero algunos otros hermanos, ¿verdad?, que están revestidos con esa presencia y con esa unción del poder del Espíritu Santo, a quien Dios les muestra, ¿verdad?, les revela lo que hay en la vida de las personas, lo que hay detrás de las personas, lo que las personas viven, lo que hay. Y esto lo hace el Espíritu, el poder del Espíritu Santo de Dios, como lo hizo en la vida de Pedro, ¿verdad? Safira pensó que estaba mintiendo a Pedro. Aleluya. Pero no solamente quiso mentir a Pedro, sino también al Espíritu Santo de Dios. Mas sin embargo, aleluya, Pedro no fue engañado, porque era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Un hombre revestido con esa unción, un hombre sujeto a la voluntad de Dios, un hombre obediente a Dios. Aleluya. Y sabemos, amados, que cuando un hijo de Dios es obediente a Dios, aún en contra de la carne, ¿verdad? Porque la carne es débil, pero cuando uno aún en contra de los deseos personales, aleluya, uno quiere obedecer a Dios, uno quiere agradar a Dios, uno busca la llenura del poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, uno está en oración diciendo a Dios cada día: Señor, renuévame, Señor, cada día, Señor, corrígeme, Señor, cada día, transfórmame, así como tú quieres hacerlo, haz un corazón en mí conforme a tu corazón, Señor. Y Dios, amado, Dios lo hace, aleluya. Es muy necesario, amados, es muy necesario que hoy en estos tiempos, aleluya, se levanten hombres llenos, revestidos del poder de la presencia de Dios, revestidos del Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque sabemos que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, y si se está enfriando el amor de muchos, amados, pero también sabemos que en los postreros tiempos se están levantando falsos profetas, aleluya, que están enseñando cosa errónea, ¿verdad?, que está, aleluya, en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios, estatutos y ordenanzas de Dios, aleluya.
Aún la iglesia misma está siendo engañada por estos falsos, ¿verdad? Cristianos, profetas, pastores, que se engañan, ¿verdad? Aparentemente ellos quieren engañar a la gente, a las personas, pero a Dios no. Y todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Muchas veces queremos culpar a Dios por nuestros errores, aleluya, cuando Dios nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, aleluya, qué camino queremos escoger, qué camino queremos tomar, aleluya, las bendiciones o no bendiciones, hacer lo bueno o hacer lo malo, aleluya. Dios nos deja un libre albedrío, ¿verdad? Para nosotros tomar esas decisiones, aleluya. Dios no obliga a nadie, aleluya, ni en el tiempo pasado, ni en el tiempo antiguo, ni en el presente, ¿verdad? Él no obliga a nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos enseña y de nosotros, ¿verdad? Tomamos la decisión de querer obedecer o no. Así como fue, ¿verdad? Como lo que le pasó a Zafira. Amén. Y aquí en el versículo 5, la base bíblica es capítulo 5 de Hechos. Hechos capítulo 5 y lo vamos a ver del 1 al versículo 11. Aleluya. Como introducción, la historia de Ananías y Zafira se encuentra en este capítulo. Es una historia triste porque sabemos el fin que tuvo el haber mentido a Dios, el haber mentido al Espíritu Santo. Al final del capítulo 4 de Hechos, del versículo 32 al 37, encontramos la descripción de la iglesia primitiva de Jerusalén. Un grupo de creyentes tan llenos del Espíritu Santo que tenían un solo corazón y una sola mente. Una iglesia, aleluya, una iglesia primitiva que andaban en un mismo sentir. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que le pasaba al hermano, lo que le pasaba a la hermana, lo sentían todos unidos porque andaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu, aleluya. Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Una iglesia primitiva que estuvo en Jerusalén, aleluya, que tenían un solo corazón y una sola mente. Y es lo que hoy está faltando, hoy en día en las congregaciones. Es lo que está faltando hoy en día en la iglesia. Aleluya. Creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria, aleluya. Porque cuando hay esa llenura del Espíritu Santo de Dios, Dios es el que guía, Dios es el que te instruye, Dios es el que te dirige. Y tú, amado hermano, hermana, aleluya, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y hay una transformación hermosa dentro de nuestro ser, hay una transformación que no tiene palabras cómo poder explicar, aleluya, lo que Dios hace en la vida del ser humano, lo que Dios hace en la vida de sus hijos, del creyente, aleluya, que anhela, aleluya, ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Aquí estos versículos nos hablan, ¿verdad? Que los apóstoles tenían un gran poder. Gracia. Abuelita, mira, estoy tan hermosa. Tenían un gran poder y gracia, aleluya. Y ellos predicaban y daban testimonio del Salvador resucitado, gloria a Dios. Ellos predicaban, pero también daban testimonio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en sus vidas, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en sus vidas, aleluya. Ellos daban testimonio y así nosotros, gloria a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos que dar testimonio del poder y de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo vive, nuestro Señor Jesucristo reina, aleluya. Y nosotros como hijos de Dios, gloria a Dios, tenemos que anhelar cada día parecernos a nuestro Señor Jesucristo. No solamente con conocimiento teórico, no solamente conociendo la palabra, no solamente preparándonos, aleluya, teóricamente, no, sino preparándonos,
prepararnos espiritualmente. Aleluya. Ser testimonio vivo del poder de Dios, de lo que Dios obra a través de sus hijos, que Dios transforma, Dios renueva, Dios redarguye. Aleluya. Y Dios cambia tu vida, porque Dios puede cambiar la vida aún de aquel que dice que ya no hay más nada que hacer, de aquel que dice que está perdido, de aquel que dice que ya para él no hay remedio, que ya para él no hay perdón. Dios puede perdonar y Dios puede transformar y Dios puede cambiar ese corazón. Aleluya. Pero nosotros tenemos que ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios misericordioso, de nuestro Dios soberano, de nuestro Dios omnipotente, de nuestro Dios, aleluya, que así como vino a salvar al mundo, así como ascendió al Padre y ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre, Él va a venir por su iglesia amada, aleluya, por una iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga, aleluya. Era una iglesia primitiva, aleluya. Esto lo vemos, ¿verdad? Lo encontramos en capítulo 4, aleluya, del versículo 1, ¿verdad? Aleluya. Aquí nos habla que era una iglesia unida, una iglesia que estaba en un mismo sentir, una iglesia que estaba en un mismo amor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo de los saduceos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es el nombre de Dios. Lo voy a leer desde el principio, amados. Aleluya. Y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Ellos enseñaban, los apóstoles enseñaban al pueblo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, aleluya, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Aleluya, este era el poder que Pedro tenía, aleluya, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué comparto esta palabra, amados? Aleluya, porque es necesario que hoy en las iglesias y en las congregaciones haya mujeres revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios, para cuando venga el enemigo de las almas, el enemigo que nada más viene a matar, hurtar y destruir, estemos apercibidos, aleluya, y sepamos cuando él se infiltra dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, a querer engañar, a querer ultrajar, a querer corromper, aleluya. Y cuando hay estos varones llenos de la presencia del Espíritu de Dios, aleluya, el enemigo miserable huye, porque sabe que puede ser descubierto, aleluya, sabe que esas mentiras pueden ser descubiertas, aleluya, como pasó, aleluya, con Zafira y con su esposo Ananías. Era un pueblo tan unido, aleluya, estaban los corazones de la gente que no retenían ninguna de sus posesiones y los compartían voluntariamente, unos con otros, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Alabado es el nombre de Dios. Era un pueblo que en ese tiempo, aleluya, compartían lo que ellos poseían, lo que ellos tenían, aleluya. Y esto lo encontramos en el capítulo 32 de Hechos, capítulo 4.
Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era un pueblo que compartían, ¿verdad? A ellos no eran obligados, a ellos nadie les obligaba, nadie les decía, ¿verdad? Tú tienes que vender tus propiedades, tú tienes que dar de lo que tienes, aleluya, para nosotros poder compartirlo a los pobres, ¿verdad? Aquí se habla, ¿verdad? Dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades y casas, los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Cipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En este tiempo, amados, esta iglesia primitiva, ellos tenían sus heredades, todos aquellos que tenían propiedades, que vivían económicamente bien, un pueblo muy bendecido, enriquecido, aleluya. Ellos compartían lo que tenían a los necesitados, lo ponían a los apóstoles, ¿verdad? Para que ellos lo repartieran, aleluya, a todos aquellos que necesitaban, a todos aquellos que no tenían, ¿verdad? El sustento para alimentar a su familia, el sustento para sobrevivir, aquellos que no tenían. Y lo vemos hoy en día, amados. Hay mucha necesidad dentro del pueblo, aleluya. Hay personas que son muy bendecidas, gloria a Dios por ello, aleluya. Dios da, ¿verdad? Y Dios no obliga a nadie, como en este tiempo primitivo, Él no obligaba, aleluya, a nadie. Los apóstoles no obligaban, tienes tú que vender tu heredad, tú tienes que vender para nosotros poder repartir a los pobres. No, esto era algo que cada persona, cada creyente, cada cristiano en este tiempo primitivo, ellos sentían en su corazón hacerlo y ellos lo hacían. Ellos daban de lo que ellos sentían hacerlo y lo hacían con todo el corazón. Y vemos el ejemplo de este varón Bernabé, ¿verdad? Que vendió su propiedad y trajo a los apóstoles para que repartiera lo que había sacado de esta propiedad a los pobres. Aleluya. Era algo que para ellos era algo natural, algo normal hacer, porque eran unos creyentes, una iglesia que abundaba en amor. Aleluya, una iglesia revestida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Una iglesia que le dolía la necesidad del pueblo, la necesidad de la gente que necesitaba, ¿verdad? Hoy en día, si lo aplicamos espiritualmente, a nosotros nos debe de doler, gloria a Dios, la necesidad que hay en el mundo, aleluya, de la persona que está perdida, la persona que está extraviada, la persona que no tiene a Cristo, aleluya, que necesita, aleluya, una palabra de aliento, una palabra viva, aleluya, pero también muchas veces necesitan algo material, aleluya. Alimento, ¿verdad? Sustento, aleluya. Y Dios se maravilla, aleluya, con esos hijos, con esos hermanos en la fe, aleluya, que comparten de lo que tienen al necesitado. A nadie se le debe de negar un vaso de agua, aleluya, porque si uno niega un vaso de agua es negárselo a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y Dios se regocija cuando un hijo de Dios lo hace de todo corazón, aleluya, que sale de aquí del corazón, que no lo hace para que la gente lo vea, para que la gente diga, oh, wow, ayudó al prójimo, mira cómo está ayudando al hermano, no, lo hace para, aleluya, mostrar la misericordia, ¿verdad? Para mostrar lo que Dios ha hecho en su vida, para agradar a Dios, no al hombre, aleluya. Es agradando a Dios, no a ellos mismos, ¿verdad? Todo lo que demos, todo lo que hagamos por el prójimo, aleluya,
hablando espiritualmente, compartiendo palabra, compartiendo mensaje, yendo a los hospitales, ¿verdad? Hablándole a la gente en la calle que nos encontramos de la palabra de Dios, compartiendo mensaje, así también compartiendo, ¿verdad? El pan, ¿verdad? El pan de vida, que es la palabra de Dios, pero también cuando uno hace una obra, se le puede llamar la gente, ¿verdad? Que no conoce a Cristo, se le dice caridad, ¿verdad? Pero nosotros le podemos llamar bendición. Cuando uno bendice a alguien, monetariamente, aleluya, es porque uno lo siente, ¿verdad? En el corazón, y no es para exaltarse uno mismo, sino para que Dios sea glorificado. Amén. Aleluya. Que dice lo que no sepa tu mano derecha o tu mano izquierda lo que hace la derecha, ni la derecha lo que hace la izquierda, ¿verdad? Todo Dios, aleluya, lo ve. Aleluya, Dios todo ve. Y recordemos, aleluya, que allá nos están esperando nuestros galardones de lo que hayamos hecho en la tierra. Dios nos va a galardonar. No esperamos recompensa aquí en la tierra del hombre, sino nuestra recompensa viene de Dios. Aleluya. Y esta iglesia primitiva lo sabía, que su recompensa venía de lo alto. Aleluya. Ellos lo hacían de todo corazón. Aleluya. Porque querían, ¿verdad? De alguna manera decir a Dios, yo te amo, aleluya, yo creo en ti. De alguna manera ellos sentían este amor tan grande y tan inmenso, ¿verdad? Que ellos repartían sus bienes. Aclaro, no era porque se los dijeran, no era porque los obligaran, sino porque ellos lo sentían hacer. Amén. Pero ¿qué pasó aquí con el esposo de Zafira y con Zafira? Aleluya. Gloria a Dios. Era una iglesia tan unida que estaban los corazones de la gente que no tenían ninguna de sus posesiones y las compartían voluntariamente unos con otros. No porque estuvieran, aleluya, condicionados a hacerlo. Aleluya. ¿Qué significa condicionar? No eran forzados a hacer algo en contra de su voluntad. Era una iglesia que no era forzada a hacer algo en contra de su voluntad o deseo mediante el uso de la fuerza, ¿verdad? O intimidación o autoridad. Aleluya. Lo hacían porque se amaban con un amor inquebrantable, el amor de Cristo Jesús en sus vidas. Ellos sentían un amor por el prójimo, un amor inquebrantable, porque estaba en ellos el amor de Cristo Jesús en sus vidas. Aleluya. Los que vendían tierras y casas entregaban sus ganancias a los apóstoles que distribuían los donativos a los necesitados. Y sabemos, ¿verdad? Hay un versículo en Proverbios capítulo 3, 27 al 28 que nos dice, no te niegues, así nos dice nuestro Dios a través del Espíritu Santo en su palabra. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no nos neguemos a hacer el bien. Aleluya. A nuestro prójimo, no nos neguemos a hacer el bien a que es debido, cuando tuviéramos en nuestras manos el poder hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Aleluya. Cuando tienes contigo que darle, no te niegues a ayudar a quien necesita. Si en tus manos está el poder hacerlo, te lo digo en el nombre de Jesús. A ti, mi hermano en la fe, a ti, mi hermana en la fe, y a ti, amigo, amiga, que me estás conociendo, aleluya, que me estás escuchando, que me estás escuchando en esta hora, no te niegues a hacer el bien, haz el bien, aleluya, en el nombre de Jesús. Estas personas eran miembros, Zafira y su esposo eran miembros pertenecientes a este grupo de creyentes, amén. Sabemos que Zafira y Ananías, el esposo de Zafira, eran creyentes de este grupo, ¿verdad? De este grupo que estaban llenos del Espíritu Santo. Pero aquí hubo algo que falló en Zafira y en Ananías, aleluya. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, nos habla que Ananías y Zafira habían vendido un campo. Una parte de los beneficios de la venta se la quedó Zafira y Ananías. Y aleluya.
solo puso una pequeña parte del dinero de este predio a los pies de los apóstoles, mintiéndoles. El esposo de Zafira, llamado Ananías, aleluya, fingiendo, primero fue Ananías, ¿verdad? El que fingió, el que mintió, aleluya. Dice, fingió haber entregado todo lo recaudado. Él dijo, vendí mi predio, vendí mi campo, o vendí la posesión que yo tenía. Aquí está el dinero, es todo. Eso fue todo lo que me dieron por ello. Aquí está, ¿verdad? Él mintió, él no se imaginaba que Pedro, aleluya, el Espíritu Santo de Dios le iba a decir, este hombre está mintiendo. Aleluya. Este acontecimiento pudo haber engañado a algunos, aleluya, pero no a Pedro, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él creyó, voy a engañarlos a todos, nadie sabe lo que estoy haciendo, pero él no contaba que Pedro era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios y que no podía engañarlo, mucho menos podía engañar a Dios mismo. Aleluya. Y dice en Hechos capítulo 1:8, amados, y esta palabra es también para nosotros, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomarla. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al Padre, Él envía al Espíritu Santo, aleluya, para no dejarnos solos, para Él seguir habitando por medio del Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pedro tenía esto con él. Él tenía este poder del Espíritu Santo sobre su vida. Aleluya. Pedro supo al instante que Ananías estaba mintiendo, no solo a él, sino también a Dios. Y desenmascaró su hipocresía allí mismo. Pedro desenmascara a Ananías allí mismo. Aleluya. Ananías, esposo de Zafira, cayó al suelo y murió. Y esto está en Hechos capítulo 5 del 4 al 6. Aleluya. Y vamos a leerlo del 1 al 6. Hechos capítulo 5, del 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Su mujer también sabía, ¿verdad?, de esto que iban ellos a hacer, ya se habían puesto de acuerdo. Y trayendo solo una parte, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le pregunta Pedro a Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, cayó y murió. Aleluya. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aleluya. Cuán importante y necesario es que ahora siga habiendo este temor a Dios. Aleluya. Muchas veces hacemos cosas sin pensar las consecuencias, sin pensar, aleluya, que el ojo de Dios está sobre todos nosotros y sus oídos todo lo oyen. Aleluya. No tenemos temor, ¿verdad?, de, como decía nuestra hermanita
Cintia en la mañana, ¿verdad? De que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y muchas veces no hay temor de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno decirle malo. Ya no hay un temor dentro de la congregación, ya no hay un temor dentro de las personas aún que no tienen a Cristo. Aleluya. ¿Qué está pasando a la humanidad? ¿Qué está pasando en este mundo terráqueo en estos tiempos? Dios tenga misericordia, aleluya. Porque cuando Dios se aira, aleluya, cosas y acontecimientos seguirán sucediendo. Y nos preguntamos el por qué. La palabra de Dios nos dice, aleluya, que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, aleluya. Y también les dijo a los discípulos, ¿verdad? La señal de su venida, aleluya. Y lo encontramos en Mateo capítulo 24, todo lo que va a acontecer, todas las catástrofes que van a suceder y van a seguir sucediendo porque la maldad del mundo se ha multiplicado. La maldad del mundo, pero no solamente en el mundo, no solamente en las personas que no tienen a Cristo, sino también que se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios esta maldad, que no tienen ellos temor de Dios, aleluya. Y si Dios siguiera, aleluya, por misericordia, nosotros seguimos aquí en esta tierra, pero si Dios obrara como lo hizo con estos varones, con estos hombres que mintieron, con esta mujer y con este hombre que mintió, aleluya, muchos estuviéramos ya muertos. Aleluya, y no hablo espiritualmente, primero mueres espiritualmente y luego mueres físicamente. Muchos estuvieran ya físicamente, ¿verdad? Ya no estuviéramos en esta tierra, pero este amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, aleluya, que está abogando al Padre, aleluya, por nuestra vida, por nuestra alma, estamos y seguimos aquí, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Y quién es esta persona hermosa y maravillosa a quien tenemos que dar cuentas? Es a nuestro Dios omnipotente, a nuestro Dios omnisciente y omnipresente, a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Aleluya. A Él un día tendremos que darle cuentas de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, de todo lo que hemos hablado aquí en la tierra, tanto su palabra, aleluya, para que las almas vengan a Él, tanto si somos piedra de tropiezo, para que las almas, las más pequeñas, se alejen del camino de Dios. Un día vamos a dar cuentas de todo lo que hemos nosotros hecho en este mundo. Aleluya. No nos vamos a escapar porque Dios es quien pesa las balanzas. Aleluya. Nadie podemos juzgar. Nadie somos nosotros humanamente quienes para juzgar. Nadie de nosotros podemos juzgar. Solamente nuestro Dios. Pero tenemos que estar conscientes qué estamos haciendo en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos, aleluya, encaminando, verdad, en este mundo terráqueo como hijos de Dios? ¿Hijos de obediencia o hijos de desobediencia? Aleluya. En Hechos 5 del 7 al 11 encontramos, aleluya, dice así la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5 del 7 al 11. Aquí encontramos la historia de Safira. Pasado un lapso como de 3 horas después de que el esposo de Safira cae muerto por mentirle tanto a Pedro, pero no solamente a Pedro, sino también al Espíritu Santo de Dios, aleluya, pasaron 3 horas en este tramo de tiempo, Ananías es sepultado y luego viene Safira. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella no sabía lo que había sucedido con su esposo. Ella entra muy confiada, ella entra
ya con su pensamiento de lo que ella iba a decir al momento de preguntarle si se llevaba el caso, ¿verdad? De preguntarle, ella venía instruida, ya se había puesto de acuerdo con Ananías, ya sabía qué iba a decir. Y en el versículo 8, entonces Pedro le dijo, ahí le pregunta Pedro, el apóstol Pedro, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Amén. Aquí no nos dice en qué precio, ¿verdad? No nos dice en qué cantidad, no nos dice en cuánto vendió la heredad. Simplemente no nos da una cifra, ¿verdad? En cuánto vendió la heredad. Solamente nos dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Aleluya. Esa palabra de poder, esa palabra que tenía el apóstol Pedro de poder y de seguridad, de dominio propio, aleluya, porque él sabía a quién él estaba sirviendo, él sabía en quién él estaba creyendo, él sabía lo que había en él, lo que estaba en él, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, esa autoridad que Dios da a sus hijos, aleluya, por medio de su Espíritu Santo, gloria a Dios. El versículo 10 del capítulo 5 de Hechos nos dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aleluya. Ellos al ver qué estaba sucediendo, ellos al ver la gente que se encontraba allí, esta iglesia primitiva que estaba allí, al momento de ver lo que había sucedido con el esposo de Zafira, al momento de ver lo que había sucedido con Zafira, tuvieron gran temor a Dios, tuvieron gran temor de Dios, aleluya, por lo que estaban ellos viendo, sus ojos por lo que estaban viendo que había sucedido, aleluya. En Proverbios 1:7 nos dice la bendita palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. Ese es el principio de la sabiduría. Nosotros le pedimos a Dios sabiduría. Primeramente tenemos que tener temor a fallar y a desobedecer a Dios, a querer engañar a Dios, aleluya, porque Él no puede ser burlado, nuestro Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. No querramos nosotros pasarnos, ¿verdad?, por más sabios que Dios, no. Aleluya, Dios tenga misericordia de los hombres que hoy en día se dicen saber más que Dios, se dicen ser más que Dios, porque hoy en día están abundando esos varones y esos hombres que se dicen ser más que Él. Dios tenga misericordia de Dios, aleluya. Perdón, Dios tenga misericordia de ellos, Dios tenga misericordia de ellos, de estos hombres, ¿verdad? Que están apostatando, aleluya, diciendo, ¿verdad?, cosas erróneas, cosas que vienen en contra de la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de estos hombres. Dios es misericordioso, Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia, pero no nos querramos pasar de listos. No nos querramos pasar de listos, aleluya, como muchos hoy en día lo están haciendo. Se quieren pasar de listos, aleluya. Se quieren vestir de ovejas cuando son lobos rapaces, aleluya. Ante la humanidad, ante las personas pueden querer parecerse a ser a ovejas, ¿verdad? Pero para Dios, Dios los ve como tal y cual son, aleluya. A Dios no lo podemos y nunca lo vamos a poder engañar. Gloria a Dios. Y nunca vamos a ser como Él.
Queremos y anhelamos parecernos a Él, porque Él es nuestro Padre y llevamos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que parecernos a nuestro Padre, pero no querramos, aleluya, brincar la raya. Aleluya. No querramos ser como Él, porque a Él es soberano, Él es omnipotente, Él es poderoso, es el gran yo soy. Aleluya. Gloria a Dios. Y el enemigo de las almas lo sabe. El enemigo de las almas siempre ha querido imitar a Dios, pero sabe muy bien que nunca, jamás, ni en este siglo, ni en el venidero, va a poder ser como Él. Jamás, jamás. Y Él lo sabe muy bien. Y ese enemigo de las almas tiene nombre y se llama Satanás. Que Dios lo reprenda. Aleluya. El error de Zafira, cuando Zafira apareció, vamos a ver el error de Zafira. El error de Zafira, cuando Zafira apareció, ella también mintió a Pedro. Este fue el error de Zafira. Mintió también a Pedro, pero sobre todo a Dios, diciendo que había donado todo el producto de la venta del terreno a la iglesia, cuando no había sido así, ¿verdad? El error de Zafira, no tuvo temor de Dios, mintió al Espíritu Santo, se alió con su marido en un mismo fin de mentir, conspirando para quedarse con parte de las ganancias. Este fue el error de Zafira. No tuvo temor de Dios, mintió al Espíritu Santo, se alió, aparentemente, ¿verdad? Quiso mentir al Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo no se le puede engañar. Se alió a su marido en un mismo fin de mentir, conspirando para quedarse con parte de las ganancias. Aleluya. Ese fue el error que tuvo Zafira, conspirar con su esposo. ¿Por qué nombró a Ananías? En el pasaje posterior, ¿verdad? En el mensaje posterior de Eva, ¿verdad? El error de Eva, ella, ¿verdad? Ella hizo a su esposo, a Adán, ¿verdad? Que se uniera, ¿verdad? Ella pecó, pero no solamente ella pecó, sino también hizo pecar a Adán. Y aquí, ¿verdad? Vemos al revés, ¿verdad? Que Zafira se unió a su esposo. Aleluya, cuando ella pudo haber dicho no. Si tú quieres mentir, hazlo tú, yo no lo hago. Pero ella se puso, ¿verdad?, a conspirar junto con su marido. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, junto con su marido. Cuando vemos, ¿verdad?, que no los obligaban a ellos vender esta heredad. Nadie los estaba obligando. No los estaban forzando. Aleluya. No los forzaron, no los obligaron. Ellos quisieron, ¿verdad?, aparentar algo que no sentían, ¿verdad? Algo que no era ni así. Pasa hoy en día, hay apariencia. En el pueblo de Dios, tristemente, hay apariencia. Hay mucha apariencia. Aleluya. Aparentamos algo que no somos. Aleluya. Algo que nos sentimos, alguien que no somos. Aparentamos, vivimos de apariencias. Y me pregunto, ¿Dios quiere que vivamos de apariencia? No. Dios no quiere que vivamos de apariencia. Dios quiere hijos genuinos, hijos auténticos. Amén. No quiere imitaciones. Dios quiere hijos genuinos. Amén. Consecuencias que tuvo Zafira fue la muerte. Las consecuencias de este error por haber conspirado junto con su esposo Ananías a mentir a Pedro y a mentir al Espíritu de Dios, como consecuencias le trajo la muerte. Les causó no tanto una muerte física, primeramente espiritual y posterior una muerte física. Aleluya, cayeron de la gracia de Dios porque se quisieron pasar de listos. Y muchos hoy en día se quieren pasar de listos, ¿verdad? Se quieren pasar de listos. Aleluya. Y nuestra hermanita Cintia nos comentaba esto en la mañana, ¿verdad? Ella hablaba sobre
sobre la sanidad. Ella le tocó el tema de la sanidad interior del pecado, ¿verdad? Cómo Dios nos sana, ¿verdad? Ese interior, ¿verdad? Nos libra del pecado, que es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer hoy en día. Aleluya. Y ella hablaba, ¿verdad? Que las consecuencias espirituales del pecado. El tema era consecuencias espirituales del pecado que traen muerte espiritual. Consecuencias espirituales del pecado traen una muerte espiritual. Y si nosotros no nos arrepentimos, aleluya, eso nos puede llevar a una muerte física, a una muerte por toda la eternidad en el lago de fuego donde arde con azufre, donde no hay paz, donde no hay reposo y donde el gusano calcome. Aleluya. Eso puede traer, aleluya, la consecuencia del pecado, una muerte espiritual y una muerte por toda la eternidad. Aleluya. Y ella nos hablaba en Romanos 6:23, ¿verdad? Sobre la muerte espiritual. Aleluya. Y Dios no quiere esto para la iglesia. Consecuencias de Safira fue la muerte. Como conclusión, ¿qué podemos aprender de la historia de Ananías y Safira? Es una pregunta. Ananías y Safira no estaban obligados a dar todo, y Dios no los molestaría por donar una parte del dinero de la venta del predio. Aleluya. Dios no los mataría, dice Ananías y Safira no estaban obligados a dar todo y Dios no los mataría por donar una parte del dinero de la venta del predio. Algunos especulan que estas dos muertes fueron por causas naturales, tal vez, pero Pedro pronunció la muerte de Safira antes de que ella cayera muerta. Aleluya. Muchos hoy en día dicen, bueno, esta muerte fue una muerte que tuvieron ellos, a lo mejor un infarto, a lo mejor un shock, no sé. Quieren, ¿verdad?, contrarrestar la palabra de Dios. Amén. Quieren contradecir la palabra de Dios. Cuando sabemos, aleluya, las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, y que el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Y si no hay un arrepentimiento verdadero y genuino y nos apartamos del mal, aleluya, nos puede llevar a una muerte eterna, por toda la eternidad en el lago de fuego. Aleluya. Dice, pero Pedro pronunció la muerte de Safira antes de que ella muriera, y la coincidencia en el tiempo y el lugar de Dios. Aleluya. Nos preguntamos, ¿por qué Dios mataría a dos personas por mentir? Nos podemos hacer esta pregunta, ¿por qué Dios mató a dos personas por mentir? Aleluya. El pecado de Ananías y Safira fue poner a prueba a Dios. ¿Por qué sucedió? Porque ellos pusieron a prueba a Dios y Dios no puede ser burlado. Ni en aquel tiempo, ni en este tiempo. Dios no puede ser burlado. Más que nada, fue porque pusieron a prueba a Dios. Aleluya. Su pecado fue mentir a Dios y al pueblo. Dijeron que habían dado todo el dinero, pero se reservaron una parte para ellos. Trataron de parecer más generosos de lo que realmente eran. Aleluya. Gloria a Dios. Esto era lo que fue el por qué Safira murió. Ellos tentaron, aleluya, pusieron a prueba a Dios, queriendo aparentar algo que realmente no eran, tratando de ser generosos, algo que no eran. Aleluya. El pecado de mentir al Espíritu Santo es un pecado derivado que consiste en fingir una devoción a Dios
que no se tiene, aleluya, es fingir una devoción a Dios que no se tiene. Querer aparentar que ha rendido todo ante Él siendo falso. Muchas veces queremos aparentar, ¿verdad?, que nos hemos rendido, que hemos rendido todo de nosotros ante Dios, cuando no es así. Aleluya. Este pecado lo vemos frecuentemente hoy en día cuando un creyente sirve a su ego y finge servir a Dios. Muchas veces, primeramente, servimos a nuestro ego porque queremos aparentar algo que no somos, porque queremos ser vistos por la gente, porque queremos ser enaltecidos por la gente. Estamos alimentando nuestro ego antes de servir a Dios. Aleluya. Este pecado lo vemos frecuentemente hoy en día cuando un creyente sirve a su ego y finge servir a Dios. Dios no puede ser burlado. Ni en el siglo pasado, ni en el tiempo antiguo, ni en este tiempo, ni en los venideros, Dios va a ser burlado. Jamás va a ser burlado. Mi Padre de la gloria nunca va a ser burlado. Aleluya. En Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros sembraremos, eso también un día lo vamos a segar. Segaremos. Aleluya. Las razones de Dios para provocar la muerte de Ananías y Zafira tienen que ver con su aborrecimiento del pecado. La hipocresía de la pareja dice la hipocresía de la pareja en aquel entonces y ahora, hoy en día es fácil pasar por alto la santidad de Dios, olvidando que Él es justo y puro y que odia el pecado. Dios ama al pecador. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Aleluya. Aborrece el pecado. Aleluya. Y muchas veces, hoy en día, está viendo esto en las iglesias. Aleluya. Está viendo, ¿verdad?, una apariencia, engañando al hombre, engañando a las personas que nos rodean dentro de la congregación, queriendo engañar aún a nuestros pastores, pero a Dios no lo podemos engañar. Y cuando hay este tipo de apariencias es porque falta una iglesia, esta falta de una espiritualidad genuina. Están olvidando la santidad a Dios. Aleluya. Se está perdiendo esa santidad a Dios. Se están perdiendo esos principios, esos valores. Estamos olvidando y haciendo a un lado a Dios, anteponiendo primeramente nuestros principios humanos, nuestro creer intelectual humano, antes que los principios de Dios que encontramos aquí, su palabra, sus ordenanzas y estatutos. Tenemos que tener mucho temor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Para nosotros decir a Dios: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a no ser algo que a ti no te agrada. Antes de quedar bien con el ser humano, recordemos que con quien tenemos que quedar bien es con nuestro Padre de la gloria. Tenemos que quedar bien con Él, con nuestro Dios, con el que pesa los corazones, con el que tiene la autoridad para juzgarnos, a quien vamos a dar un día cuentas. Con Él, a Él tenemos que agradarle en toda nuestra manera de vivir, de pensar y de ser.
a Él y no al mundo, no a la gente, porque nadie podrá abogar por nosotros cuando estemos allá, dándole cuentas a Dios. Nadie va a abogar por nosotros. Aún nuestro Señor Jesucristo ya no va a abogar por nosotros. Él va a pasar a ser juez. Aleluya. Él ahorita, mientras estamos aquí en esta tierra, Él está abogando al Padre por nosotros. Pero ya cuando estemos allá, Él va a ser juez. Y lo que hemos sembrado, eso vamos a cosechar. Tanto aquí en la tierra, tanto allá en el reino de los cielos, allá va a estar nuestra recompensa. O estar con Él por toda la eternidad y vivir con Él en esas moradas hermosas y celestiales que Él fue a preparar para nosotros. O estar en el lugar de tormento, donde no hay paz, donde no hay reposo. Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser una iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga. Una iglesia en santidad, porque sin santidad nadie podremos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lo dice en su palabra. Aleluya. No son palabras mías. Él aquí nos lo habla en su bendita palabra. Que sin santidad nadie le podremos ver. Dios nos ayude a ser unos hijos genuinos, unos hijos verdaderos. Que vivamos, aleluya, como Él quiere que vivamos. Y no que vivamos de apariencias. No. Aleluya. Y hasta aquí Dios me ha dado. Dios bendiga a Marisol Mateo, a mi hermanita Yadira Lugo, Yeida Gastón, Norma Caballero. Dios les bendiga, amadas. Gloria Gutiérrez, Isabel Lugo, mi hermanita Sandra Pizarro. Dios les bendiga, amadas, a todas y a cada una de las que estuvieron conectadas. Mi hermanita Cintia Batista, Dios le bendiga. Odalis Cortés, Dios me la bendiga. Mi hermanita Erika Rivera, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Si Dios nos ayude a seguir adelante, no nos demos por vencidos. Aleluya. No nos demos nunca por vencidos. Sigamos pregonando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Dios les bendiga. Mientras podamos, sigamos adelante llevando la palabra. Así es, mi hermanita Yeida. Y dice mi hermanita Norma Caballero, así mismo es, hermana, todos es aquí mientras tengamos vida. Tenemos una esperanza con Cristo Jesús. Así es, mi hermanita. Gracias. Dios me las bendiga y aquí nos despedimos. Vamos a orar. No veo ninguna necesidad. Así es, mi hermanita Yeida. Cada una debemos cuidar nuestra vida delante del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a despedirnos en el nombre de Jesús. Alison, perdón, hermana, Alison, apaga eso. Salte allá afuera, mami, por favor. Allá afuera. Perdón, hermanas, es que tengo aquí a mi nieta. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, apaga eso. Perdón, hermanas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias le damos, amado mío, por esta palabra y este mensaje, Señor, que usted nos da a través de su palabra, Padre. Le pedimos, amado mío, ayúdenos, Señor Jesús. Aleluya, cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante. Ayúdenos, amado mío. Aleluya. A seguir, Padre Santo, a ser conforme a su bendita voluntad y no a la voluntad personal o propia, Señor. Ayúdenos, Padre, a avanzar, a seguir avanzando, Señor Jesús. Aleluya, aquí están nuestras vidas, Señor Jesús. Siga usando nuestras vidas, siga usando la vida de cada una de mis amadas hermanitas en la fe, Señor.
de este ministerio, Padre Santo, Lleida Ministerio Mujeres de Fe, aleluya, y de cada ministerio, Padre Santo, aleluya, cada ministerio, Padre, que está también, Señor, pregonando su palabra, Señor. Sea usted, Señor Jesús, con cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, Señor, aleluya, a la Iglesia Universal, Padre, aleluya, que estamos, aleluya, que está hablando su palabra y su mensaje. Guarde y cubra, Señor, a su pueblo, Señor, a cada misionero, a cada pastor, a cada siervo, Señor, a cada evangelista, Padre Santo. Cubre y guárdele, Señor, desde la mollera de su cabeza hasta las plantas de sus pies, amados míos. También le pedimos, Señor, sanidad, Padre, para todos nuestros hermanos que están convalecientes, Padre Santo, que tienen esta petición, Señor Jesús, por sanidad, amado. Sáneles, Padre, sáneles sus cuerpos, Señor, aleluya. Quite todo dolor, Señor, todo lo que ellos están padeciendo en el nombre de Jesús. Cada petición que mis hermanas, Señor, han expuesto, Padre Santo, usted las conteste conforme a su voluntad, amado mío. Usted siga obrando, Padre Santo, y termine lo que ha empezado, amado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Dando sanidad, Señor Jesús, a mi hermano, Señor, en la fe, esposo, Señor, y a mi hermanita Bexy, Padre Santo, aleluya. Y a mi hermana Mercedes, Señor, aleluya. El esposo de mi hermanita Lleida, Padre Santo, aleluya. Lo ponemos en sus manos, Señor Jesús, aleluya. El esposo, Señor Jesús, de mi hermanita también Erika, Señor, este pastor, Padre, lo ponemos en sus manos, Señor, y también a nuestra hermanita Erika, pastora, Señor, nuestra hermanita también quien es pastora, Padre Santo, Maura, Señor, a su esposo, los ponemos en sus manos, Señor. Usted siga obrando, Señor, en este ministerio tan hermoso que usted les ha dado, Padre. Le pedimos por la petición especial, Señor, de mi hermanita Lleida, Padre, esa petición especial que ella tiene para con usted, amado mío. Sea usted obrando en ella, Padre. También le pedimos, Señor, sanidad por mi sobrinita, Señor, Emily, Señor, quien se encuentra en este momento internada, Padre. Usted obre, Señor, conforme a su voluntad, Señor Jesús. Quítele, Señor, toda temperatura, toda fiebre, Padre, todo lo que está quejando en su cuerpecito, amado mío. Usted le dé sanidad y ella pronto, Señor, salga de este hospital, Señor, y se encuentre en casita, Padre. Dele la victoria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta niña tan hermosa, Señor Jesús, aleluya, que usted cuidó, aleluya, que usted guardó desde el vientre de su mami, Señor Jesús. Usted, Señor, aleluya, siempre estuvo allí con ella, cuidándola, Señor, hasta que se cumpliese la fecha de su nacimiento, Señor Jesús, aleluya. Y sabemos que Emily, Señor Jesús, aleluya, usted la tiene, Señor, para su mies y para su obra, Señor. Usted tiene un propósito en la vida de esta niña, mi sobrina, Señor Jesús, y este propósito que usted tiene para con ella se cumpla, amado mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a tu nombre gloria. Le pedimos también por la salvación de las almas, Señor Jesús, que aún no le conocen, Padre, que vengan a sus pies, Padre Santo, aleluya, que ellos puedan reconocerle como su Señor y Salvador, amado mío, aleluya, que ellos tengan un arrepentimiento, Señor Jesús, en sus vidas, Padre, aleluya, y sean salvos, Señor. Les pedimos, Padre, por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor, de nuestros vecinos, Padre, de todos aquellos que están, Señor, aleluya, cautivos por el enemigo de las almas, Señor Jesús. Usted les dé libertad, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Dios les bendiga y aquí me despido, amadas, y les esperamos en mis mañanas con el amado, mis tardes con el amado, de lunes a viernes, en esta página, Ministerio Lleida, Ministerio Mujeres de Fe. Aleluya, en donde se está compartiendo la palabra de Dios de lunes a viernes, y los domingos en la plataforma de mi hermanita Lleida Gaston. Yo también soy mujer de fe, y los domingos también se está compartiendo por las tardes la palabra, aleluya, también en la plataforma de mi hermanita Lleida Gaston. Aleluya, que hay palabra toda la semana, amén, aleluya. Y mientras Dios nos lo permita, seguiremos, ¿verdad?,
aquí en este ministerio tan hermoso, Lleida Ministerio Mujeres de Fe. Amén. Dios les ama tanto. Y si alguien está por allí de repente y mira este video y quiere reconciliarse con Dios, quiere entregar su vida a Dios, lo puede hacer. Vamos a hacer esta oración de fe en el nombre de Jesús. No me puedo ir sin hacer esta oración de fe, porque yo sé que alguien va a ver y a escuchar este video. Aleluya. Y este es el tiempo que vengas a los pies de Cristo. Aleluya. Dios te está esperando. Amén. Repite después de mí estas palabras. Esta es la oración de fe. Aleluya. Repite después de mí. Amado Dios, vengo, Señor, postrado delante de usted, pidiéndome perdón en mis pecados, porque sé que he pecado contra el cielo, contra usted, Señor. Perdóneme, Padre, todos mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones. Perdóneme. Se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento en este momento. Y le invito, mi amado Señor Jesucristo, entre en mi corazón y habite en él. A partir de hoy, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdeme a permanecer en su camino. Ayúdeme a seguir adelante. Ayúdeme para un día estar en esas moradas que usted ha ido a preparar para cada uno de sus hijos. Gracias. Gracias porque sé que usted dio su vida en la cruz del Calvario y murió por mis pecados. Pero también sé que al tercer día usted resucitó y ahora vive entre nosotros. Que usted vive y reina por siempre. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén. Esta es la oración de fe. Y si te quieres reconciliar con Dios, puedes también orar y decirle: Señor, perdona mis pecados, reconozco que te he fallado, quiero reconciliarme contigo. Dame esa oportunidad. Perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, apártate del mal y sigue el camino de la verdad, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén. Y aquí me despido.